Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos donde quiera que estén, a la hora en la que se encuentren. Esperemos puedan estar escuchándonos el día de hoy. Bueno, pues estamos ya acercándonos a nuestra clausura del Coloquio Nacional de Filosofía del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Los acompañamos con ustedes la doctora Carla Romero Uscanga, presidenta del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, y el día de hoy tengo el enorme gusto y honor de presentar una conferencia de una doctora a la cual yo admiro muchísimo y quiero muchísimo, la doctora Amalia Xochitl López Molina, de la cual quiero contarles un poquito acerca de su enorme currículum. Ella, desde el 2013, es doctora en filosofía por la UNAM con la tesis doctoral Ideas de Convenio Tiranicidio en el pensamiento de Francisco Suárez, herencias e influencias, tutorizada por la doctora María del Carmen Rovira Gaspar, el doctor Mauricio Buchot y el doctor Ambrosio Gómez, que es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Filosofía. Ejerce como profesora impartiendo asignaturas de filosofía en México e historia de las doctrinas filosóficas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Escuela Nacional Preparatoria, ambas de la UNAM. Universidad en que de 2008 le otorgó el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en reconocimiento a su labor como docente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, centra sus estudios en los proyectos sobre historia de las ideas en México y sus tradiciones filosófico-políticas, Francisco Suárez y John Locke. Entre sus publicaciones podemos mencionar Pensamiento Filosófico Mexicano en 3 tomos, publicados respectivamente en 1988, 1999 y bueno, y 2000. Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX, principios del siglo XX, de 2007. Un mundo sin crítica, un mundo sin filosofía, pregunta, como coordinadora en el 2007, además de diversos artículos como Delimitación de la crítica a la Escuela de Salamanca y su influencia en Francisco Suárez, de 2014. Hermenéutica del descubrimiento del Nuevo Mundo, la polémica de Valladolid y el descubrimiento del indio americano de 2015. Y Ley Natural, Ley Civil y Contrato Social en el descubrimiento, y Contrato Social en el de Legibus de Francisco Suárez. Es miembro fundador del Seminario Permanente de Filosofía, miembro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, y me gustaría señalar en este caso que también es una expresidenta que llevó de manera honorífica su desarrollo y su desempeño en el tiempo que le correspondió. Miembro del Consejo Directivo Fundador del Observatorio Filosófico, miembro de la Asociación Filosófica de México, de la cual acaba de terminar como expresidenta, y actualmente todavía funge como presidenta de la Red Iberoamericana de Filosofía. Para mí es un gran honor porque incluso imagínense, como mexicana ha ocupado 3 presidencias y nos ha permitido acompañarnos e ir descubriendo estas nuevas formas de enseñanza de la filosofía. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría que pudieran escucharla. Está con ustedes la doctora María. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a doctora Carla Romero por la invitación a participar con ustedes en el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, que realmente ha sido también uno de mis amores durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, regularmente, bueno, ahora, como ustedes verán, por ejemplo, en el programa íbamos a tener 2 presentaciones, pero vamos a tener solo una, y como a mí me gusta hablar mucho, entonces pues me viene súper bien. Lo que les voy a presentar entonces es la parte más completa de eso que les iba a presentar. Había yo decidido presentar solo una parte que tenía que ver con el siglo XVIII y XIX, al respecto de lo que hemos venido trabajando un grupo de profesores y yo sobre la discriminación y el racismo en nuestro país. Y entonces, en este momento,
decidí que se los presento todos con los antecedentes y no solo las novedades que hemos encontrado, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente voy a leer una parte e irles platicando otra para que tengan la posibilidad de irse cuestionando junto con nosotros, con el grupo de investigadores que estamos haciendo esto, y también conmigo muchas de las cuestiones que hemos comenzado a desarrollar. Seguramente entonces muchos sabemos que uno de los primeros y más famosos sabios que sostuvo la diferencia natural entre los seres vivos fue Aristóteles, ¿no? Recordarán ustedes que en su Política advierte que la naturaleza no hace nada en vano y decretó que el alma gobierna sobre el cuerpo, la inteligencia sobre la parte pasional y el hombre sobre los animales. Asimismo, dice él, el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. El primero debe por naturaleza mandar y la segunda obedecer. Además, Aristóteles sostuvo que el esclavo por naturaleza es aquel que no es inteligente, el que puede pertenecer a otro por naturaleza, y continúa todavía. Este esclavo muestra su intención, la naturaleza muestra su intención al hacer diferentes los cuerpos de los libres y de los esclavos. Los de estos vigorosos para las necesidades prácticas y los de aquellos erguidos e inútiles para todos quehaceres, pero útiles para la vida política. Y aquí siempre me gusta bromear al respecto de que todos aquellos que les gusta cultivar su cuerpo y van al gimnasio, pues ya saben, según Aristóteles, a qué grupo pertenecen, ¿verdad? Entonces, 18 siglos después, Juan Ginés de Sepúlveda, 18 más o menos siglos después, Juan Ginés de Sepúlveda, uno de los más grandes humanistas del siglo XVI, retoma casi textualmente los anteriores argumentos de el Estagirita y sostiene en su Demócrates Alter, que fue traducido al español, ustedes lo encuentran en el Fondo de Cultura Económica, como Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, es conocido también como Demócrates Alter, ¿no? Y ahí sostiene que es natural y justo que el alma domine al cuerpo, y por la misma razón será siempre justo y conforme al derecho natural que las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres pacíficas, y esto es cita de él, que estas gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas para que, merced a sus virtudes y a la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan a la vida más humana y al culto de la virtud. Esto es, desde el punto de vista de Sepúlveda, será justo y natural que los indios de América se sometan al imperio de los españoles, pero aún más, si rechazan tal imperio, diría Sepúlveda, se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa según el derecho natural lo declara. Y aquí me parece muy interesante porque a partir de aquí nosotros podemos ver cómo esta supuesta civilización y esta supuesta salida de la barbarie de unas sociedades ha sido la justificación de la guerra de muchos de los pueblos, ¿no? Podemos encontrar perfectamente al gobierno norteamericano haciendo estas justificaciones apenas. Podemos observar entonces cómo ya desde el inicio de la conquista, los argumentos de Aristóteles justificaron la intervención política y militar de una nación sobre otra. Sin embargo, algunos misioneros novohispanos defendieron a los indígenas de la esclavitud y trataron de mostrar incansablemente que los naturales de América eran cultos e inteligentes, además de tener propensión para la política y la religión. Entre ellos, y uno de los más reconocidos por todos nosotros, es Bartolomé de las Casas, que en su brevísima relación de la destrucción de las Indias sostuvo argumentos que contradecían la versión de Sepúlveda sobre los indios y mostraba que estos no podían ser considerados bárbaros o salvajes porque no cumplían con la característica de fortaleza que Aristóteles exigía en su política. Al contrario, Bartolomé de las Casas los designa de la siguiente manera, y leo una cita textual de él. Las gentes son las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complexión y que menos pueden sufrir trabajo,
y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad que ni hijos de príncipes y señores entre nosotros. Criados en regalos y delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean los que de entre ellos, o sea, de entre los indígenas, son de linaje de labradores. Son eso mismo, vivos de entendimiento, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres y las que menos impedimento tienen para esto que Dios crió en el mundo. Fíjense cómo, desde el punto de vista de Bartolomé, esta exageración que hace de la debilidad, de la flacura, de la docilidad de los indígenas, en realidad es un argumento que él tiene para defender a los indios de la perspectiva de los españoles, ¿no? Porque si por naturaleza quienes tienen que ser esclavos son los que son fuertes, los que tienen esa fortaleza física natural, entonces lo que está intentando demostrar por este lado Bartolomé de las Casas es que los indígenas son dóciles y además son flaquísimos. Por lo tanto, no engarzan a la perfección en esta perspectiva de esclavos por naturaleza, ¿no? Además, desde mi punto de vista, yo creo que Bartolomé de las Casas estaba perfectamente bien enterado de lo que sucedió en la escuela de Tlatelolco, en donde los indígenas lograron dominar la lengua latina en 3 años, ¿no? Esto es impresionante porque el latín, todos los que hayan estudiado un poco de latín se darán cuenta que es bastante difícil, y entonces mientras los españoles y los europeos estaban tardando entre 3 y 4 años, 5, para dominar la lengua latina, los hijos de los naturales de América estaban tardando 3 años, entre 2 años y medio y 5, ¿no? Y esto realmente lo que deja ver es la gran capacidad racional del indio americano, de la cual, por supuesto, Bartolomé de las Casas estaba perfectamente enterado. Esto se los digo como el antecedente que a mí me interesa para que nosotros veamos de dónde nos viene toda esta cuestión que nosotros tenemos, incluso contemporáneamente, por desgracia, al respecto de la falta de civilización del indio americano o de la falta de racionalidad del indio americano, que después en el siglo XX se va a convertir en la justificación, en el siglo XIX y en el siglo XX se va a convertir en la justificación de la desaparición de los pueblos originarios, ¿no? Salto a otra propuesta, que es la propuesta de los naturalistas, fundamentalmente de Buffon y de Poe, que muchos de ustedes conocerán perfectamente porque fue criticada por Clavijero muy fuertemente, ¿no? Entonces, Buffon, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, que nace en 1707 y muere en 1788, en su historia natural utilizó el mismo método que casi todos los europeos, y entre ellos, Gines de Sepúlveda, por ejemplo, y en lugar de basarse en la observación, realizó una comparación entre los animales existentes en el viejo mundo y los del nuevo mundo. De la misma forma lo hizo Gines de Sepúlveda, sin venir a América, ni Buffon ni Gines de Sepúlveda. Ellos hacen generalizaciones de lo que conocen en España, o en este caso en Francia, de lo que conocen ellos allá por escrito, y entonces lo plasman como si ellos hubieran estado en América, lo cual es muy grave. Y esta es una de las principales críticas de Clavijero, por cierto. Entonces, Buffon encontró que las especies de animales cuadrúpedos eran menos numerosas en América que en Europa, pues mientras aquí existen solo 70 especies, o sea, aquí en América, en Europa había más de 130 especies de cuadrúpedos. Además, sostuvo que mientras los animales indígenas eran pocos y de escasa corpulencia, los importados se habían achicado y hecho menos suculentos por el ambiente. Esto es, la naturaleza americana resultaba hostil al desarrollo de los animales por causa de la calidad de la tierra, de las condiciones del cielo y los grados de calor, de la humedad, de la elevación de las montañas y lo extenso de los bosques, pero sobre todo por el brutal estado en que en América se encuentra la naturaleza. Y esto es algo muy interesante que nos tiene que dejar
una pregunta, porque si ustedes se dan cuenta, están en una cuestión absolutamente moderna, que es precisamente el poder dominar a la naturaleza. Y entonces, ¿qué te detenta como una persona civilizada? Dominar a la naturaleza. Y como aquí en América esa naturaleza no estaba dominada, y por eso Buffon dice el brutal estado en que se encuentra América, ¿no? En que se encuentra la naturaleza americana, como aquí esa naturaleza no estaba dominada, entonces no había una civilización, ¿no? Los hombres no eran civilizados. Ven qué interesante, y cómo siglos después, ahora nosotros nos damos cuenta que esa devastación, ese dominio que se hizo de la naturaleza ha generado uno de los principales problemas del ser humano, porque precisamente por ese dominio absoluto que se hizo, por esa gran civilización que se ejerció dentro de la naturaleza y el mundo, pues estamos en los problemas que estamos contemporáneamente, ¿no? A pesar de este brutal estado, el hombre americano nada había hecho para lograr dominar la naturaleza. Y aquí les traduzco una cita del propio Buffon, que él escribe en sus obras completas, en el volumen 7, y dice que el salvaje es débil y tiene pequeños los órganos de la generación. Está hablando del americano, ¿ok? El americano salvaje es débil y tiene pequeños los órganos de la generación. No tiene pelo ni barba y ningún deseo por su hembra. Aunque es más ligero que el europeo porque tiene como hábito correr, es sin embargo menos fuerte corporalmente. Posee nula vivacidad y actividad en el alma. La actividad del cuerpo constituye menos un ejercicio o movimiento voluntario que una necesidad de acción causada por los apetitos naturales. Y entonces, el salvaje americano es movido por los apetitos naturales y no por una cuestión voluntaria. Que si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que significa la libertad para Kant, entonces pues ya todos los naturales están verdaderamente mal, porque nunca van a llegar a tener una voluntad propia. Lo anterior entonces asemeja al indio a los animales de sangre fría que solo se mueven para satisfacer sus instintos y habitan en un contexto acuático en putrefacción. Observamos también aquí cómo Buffon pasa de sostener la debilidad de la tierra a sostener la misma debilidad en el hombre y, en definitiva, a justificar desde su idea moderna de naturaleza, ¿sí?, a justificar la inferioridad del indígena. Entonces, por un lado, ya tenemos a Ginés de Sepúlveda como uno de los fundamentales que están atribuyendo la inferioridad del hombre americano a esta falta de racionalidad que él supone existe en el hombre americano. Y esto también desde la cuestión bíblica. Y ahora ya los modernos también están justificando la inferioridad del indígena. Pero no debemos olvidar que Buffon es un hombre de su tiempo, ¿sí?, quien al igual que los otros naturalistas también de su tiempo, se sostenían la generación espontánea de la vida en climas húmedos. Afirmaba que ciertas formas inferiores de vida nacían de la humedad, en la podredumbre, por lo que América era una fuente directa de los bichos y animales pequeños, lo que sin lugar a dudas la hacía inferior a Europa, en donde crecían animales de grandes dimensiones. Aquí resulta entonces necesario preguntarnos, ¿de dónde le viene a Buffon este presupuesto de que los animales voluminosos son mejores que los pequeños? Sobre todo cuando Aristóteles, uno de sus filósofos preferidos, de quien admite haber obtenido muchas ideas, sostenía que la corpulencia en el hombre era signo de una esclavitud natural. Y entonces aquí, pues podría haber una diferencia, ¿no? Al respecto, el presupuesto de que lo grande es mejor que lo chico, lo encontramos, ¿no?, en dos explicaciones filosóficas. Una es filosófica y otra psicológica.
La filosófica nos hace evocar nuevamente a Aristóteles, quien, influenciado por la teoría de las ideas eternas e incorruptibles de su maestro Platón, afirma que la invariabilidad es atributo de la perfección y la movilidad atributo y la inmovilidad atributo del primer motor. Estas ideas pasan a la Edad Media, sustentando que cuanto más estable es una cosa, se acercaban más a Dios, y tanto más variable, se alejaban de la divinidad. No es raro entonces que en el siglo XVIII, Buffon, un científico, asegurara que los cuadrúpedos de grandes proporciones, como los elefantes que vivían muchos años, eran mucho más perfectos que los animales pequeños o los insectos, que tienen un plazo de vida mucho más corto y una continua mutabilidad. Así, Buffon fija una superioridad objetiva desde la ciencia, según él, de lo grande sobre lo pequeño y, en definitiva, ordena a los seres vivientes dependiendo de su volumen. Lo anterior nos lleva a comprender su desprecio por los bichejos, así los llamaba él, pululantes en el Nuevo Mundo, que por otra parte también estaba reforzada, dice de una manera magistral Antonello Gervi, que es impresionantemente bueno, estaba reforzada, dice Antonello Gervi, por su miopía, porque dice Gervi que esa miopía ni siquiera le permitía utilizar un microscopio, por lo que le molestaban profundamente tenerse que ocupar del examen de los pequeños objetos, lo cual lo llevó a desarrollar una escasísima paciencia para meterse en detalles y minucias. La explicación entonces psicológica se basa en las propias características físicas de Buffon, que también Gervi de una manera magistral lo destroza. Dice que, bueno, Buffon era corpulento, ¿no? Era muy fuerte y además estaba orgulloso de serlo. Su apariencia y estatura llevaron a Hume, dice, a expresar que Buffon parecía más un mariscal de Francia que un hombre de ciencia. Acuérdense que los mariscales eran estos polizontes enormes, ¿no? Parece obvio que con una complexión así preferiría, dice Gervi, no utilizar los argumentos de la esclavitud natural del estargidita, sino utilizar precisamente un argumento en donde lo pequeño es lo menos perfecto. Hemos visto entonces cómo Buffon sostiene que los animales traídos de Europa hacia América no se desarrollan de la misma manera, y aunque no se atreve a decirlo de los hombres, ojo, Buffon todavía no se atreve completamente a decir que los hombres son inferiores, ¿no? Pero abre el camino para que solo algunos años más tarde Cornel de Pau escriba en sus investigaciones filosóficas sobre los americanos que Buffon se equivocaba al pensar que los americanos fueran pequeños y como niños ante los europeos, porque en realidad, decía de Pau, lo que sucede a los indígenas, como a tantas otras especies de animales americanos, es que están completamente degenerados. A veces, el clima o en unas otras ocasiones, los factores naturales, como las inundaciones generales que han llevado al continente a tal degeneración en la que incluso sus habitantes humanos han sido afectados. Pues en un continente, ojo con esto, pues en un continente donde hasta los perros han perdido la cola y los cocodrilos se han hecho flojos y bastardos, es natural que sus habitantes tengan menos sensibilidad, menos humanidad, menos gusto, menos instinto, menos corazón, menos inteligencia. En una palabra, nos dice de Pau, menos de todo con respecto a los europeos. El problema con América era que no solo los nacidos en esta tierra eran sujetos inferiores a los europeos, también lo eran los individuos que habitaban muchos años aquí. Fue por ello que los gobernantes del Nuevo Mundo, nacidos en Europa, desde el punto de vista de Buffon, tendrían que regresar de cuando en cuando hacia Europa para purificar su cuerpo y su alma, porque los efluvios que desprendía el suelo americano, que estaban saliendo de esta podredumbre de América, podrían reducir sus habilidades intelectuales. Y entonces,
para recobrar el espíritu y para recobrar la inteligencia, los europeos tendrían que ir de cuando en cuando hacia Europa. Y bueno, de los naturales de América, pues ya ni hablamos, ¿no? Pero aquí sí se dan cuenta, pues le dan la torre no solo a los indios, sino también a los criollos. Ahora bien, no podemos olvidar que los argumentos naturales justificaron amplia e inmediatamente los argumentos políticos, por lo cual desde el siglo XVI hasta inicios del XIX, los naturales de la Nueva España, indígenas y criollos, estaban imposibilitados para asumir puestos de alta jerarquía en el gobierno y debían conformarse con los nombramientos menores. A pesar de los experimentos de la Escuela de Tlatelolco, en los primeros años de la conquista, donde los indígenas demostraron amplias capacidades racionales al aprender rápidamente español y latín, además de su lengua materna náhuatl y de su buena disposición para la palabra de Dios, a los indígenas se les negó tajantemente la posibilidad de ejercer el sacerdocio o el gobierno de su propia tierra natal. Los criollos fueron confinados a los bajos puestos militares y eclesiásticos, a pesar de las largas y hermosas cartas que escribieron frecuentemente a los reyes españoles, pidiéndoles una oportunidad para gobernar la Nueva España bajo el argumento de que ellos eran, eso es lo que decían los criollos de sí mismos, nosotros somos quienes mejor conocemos tanto a la población como las vicisitudes de los conflictos americanos. La respuesta nunca fue clara, pero tenía como base los presupuestos de la inferioridad y la corrupción de los animales y personas en América. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros vemos es que la independencia desde esta perspectiva parecía absolutamente necesaria. Me salto varias cosas porque veo que ya es bastante tarde y entonces me voy a saltar todo lo de la parte de la independencia porque sí me gustaría llegar a la parte de la conformación de la nación, porque esa parte que podríamos nosotros decir, bueno, ya nos independizamos, ya se liberó América y entonces ya los liberales vienen y salvan y rescatan el mundo y entonces los indígenas cobran un buen sentido. Pues resulta que no. En el gobierno de Benito Juárez, el objetivo que compartía con Gavino Barreda era claro: reformar la nación y llevarla al progreso por el camino de la libertad. Sin embargo, cabe señalar que en aras de esa libertad y teniendo como base los principios de soberanía popular e igualdad social que se señalan en su oración cívica como los axiomas del progreso, Barreda y los liberales decidieron olvidar las diferencias y tratar a todos como ciudadanos, lo que significaba en ese momento civilizar, o sea, otra vez, ya el gobierno mexicano iba a civilizar a los indígenas. Sin embargo, es loable que a partir de entonces los indígenas formaran ya parte del núcleo social de la nación, cuando antes pues solamente eran esclavos, ¿no? Y para muestras podremos ver las pinturas de mediados de finales del siglo XIX, como la portada de Mexico and the Mexicans en 1859, en la que Carl Christian Sartorius nos presenta las dos clases que forman las columnas vertebrales de la identidad mexicana. Por un lado, el grupo indígena integrado a la naturaleza, ese inasimilable a la civilización que dijo Ramos 100 años después, y por el otro lado, el grupo campesino español civilizado que habitaba en estas tierras. Y aquí es donde hago una pausa y quisiera terminar con esto, porque precisamente Carl Christian Sartorius, que escribe su obra por los 850, es un alemán que bueno, no es alemán porque Alemania todavía no existía, pero vivía en esas regiones y en el Imperio Austrohúngaro, y entonces él, de habla alemana, sigue aquí también los estudios de otros alemanes, y lo que nos ha llamado la atención, y eso se los doy como primicia, lo que nos ha llamado la atención al equipo de investigación es
de qué manera tan impresionante la cultura alemana ya en esta época, bueno, la cultura de habla alemana ya en esta época, está teniendo una gran influencia en el propio pensamiento de los mexicanos. Y entonces muchos de los intelectuales de nuestro país están ya declarando como salvajes y declarando como faltos de conciencia y faltos de voluntad a los indígenas. Y justamente es la mejor forma que se utilizó para declararlos también como inferiores, ¿no? Y como inferiores, entonces, y con este intento de civilización, lo que teníamos que hacer era desde la política nacional creada desde Juárez hasta hace unos cuantos años, ¿no? Teníamos que deshacernos del lastre que significaban los pueblos originarios en este país. Entonces, afortunadamente, por lo menos en la política, ya desde hace algunos años decidieron que se tenía que respetar a los pueblos originarios. Esto, por supuesto, como un legado del zapatismo de 1994, pero efectivamente, en la política y en la ley estaba más o menos escrito, pero las políticas generales estaban siendo todavía y están siendo de desprecio a los pueblos originarios. Y yo creo que esto es algo que sí tenemos que discutir porque tenemos que resolver en nuestras propias cuestiones psicológicas incluso este trato que estamos teniendo con los descendientes de pueblos originarios. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. De verdad, para mí es muy importante todo esto que nos explicas y que es muy valioso el escucharlo, y sobre todo algo que me gusta de estos espacios es que puedan llegar a más personas y poder identificar esta parte en la cual, cómo hasta nuestros días seguimos teniendo todas estas dificultades de identidad, de aceptación a partir de ciertas creencias, incluso inculcadas desde sistemas educativos, ¿no? Desde ciertas familias, ciertas actitudes que se tienen de discriminación por el color de piel, por los ojos, por las raíces, ¿no? Indígenas que se pueden llegar a tener. Hay familias que incluso les da pena y lo ocultan y es terrible. Y esta parte que tú nos mencionas, bueno, que puede dar risa y al mismo tiempo es una risa irónica porque puede ser molesto. ¿Cómo pueden decir que porque son seres que pueden ser más pequeños, entonces tienen menor capacidad, o por su complexión física, ¿no? Y ahora, bueno, nos parecería absurdo y es irrisorio, pero en ese momento que te digan que porque perteneces a cierta comunidad y que porque eres americano, pues entonces eres inferior y tienes que aceptar la dominación del otro para que te pueda cuidar y pueda cultivar tus tierras y todo lo que llegó a ocurrir y que de alguna manera no tan directa tal vez, pero sigue pasando. Siguen tratando de decirles cómo vivir, cómo hablar, cómo interactuar y no se respetan sus derechos humanos, ¿no? Y se les quiere decir cuáles deben de ser las leyes que deben de regir sin realmente que haya un intercambio, una comprensión, una dialéctica, un respeto hacia el otro como ser humano, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería muy importante utilizar precisamente estos videos que van a quedar incluso para nuestros estudiantes, porque a lo mejor no pueden estar en las conferencias con nosotros, pero lo que me gusta de estos espacios es que podemos llevarlo al aula, podemos llevarlo con nuestras familias, compartirlo de una manera diferente. Bueno, pues para ir cerrando, una pregunta que te pone el maestro y compañero Mario Villegas. ¿Qué opina, doctora Xochitl, de esto? ¿Cómo hacer compatibles la visión sobre el indio americano en el siglo XVIII y XIX y la filosofía náhuatl con la visión de los filósofos de Europa? Es decir, así como creo compatibles en algo de Marx, Sartre, Foucault, entonces, ¿qué puede hacer esos europeos a otros filósofos europeos compatibles en algo que la visión sobre el indio americano en el siglo XVIII y XIX y la filosofía náhuatl? No entiendo perfectamente la pregunta, Mario, pero bueno, a ver, te voy a explicar, te voy a intentar explicarme con alguna de las cuestiones que hemos estado viendo y desarrollando, ¿no?
primera sorpresa que yo me llevé hace a inicios de año, no tan inicios como entre febrero y marzo, no recuerdo exactamente, tuve una charla con un grupo de investigadores internacionales que la sede de su grupo de investigación está en Alemania, ¿no? Y entonces fue sorprendente, muy sorprendente para mí, porque yo creía que la concepción sobre nuestros pueblos originarios, sobre todo los pueblos originarios antiguos, se conocía en el mundo, ¿no? Entonces, ahora sí casi como el chiste, había una alemana, bueno, había 3 alemanes, una japonesa, había una persona canadiense, etcétera. Había una persona de China también, ¿no? Y entonces yo les expliqué cómo se construía el lenguaje náhuatl. Y bueno, si ustedes no saben, y esto también es importante, el lenguaje náhuatl, tal como se encontró en la conquista, ¿no? En 1521, ya era un lenguaje silábico, ¿sale? Y entonces les mostré a ellos la palabra Estefan, por ejemplo, Esteban, no era conocida, era un vocablo completamente desconocido para los nahuas, pero entonces ellos juntaban 3 cosas, las dibujaban, y al juntar esas 3 cosas que comenzaban con las primeras sílabas, ¿no? La primera sílaba. Y entonces que viene de la traducción de sangre, ¿no? Tetl, que es piedra, y entonces la utilizaban, y Pantli, que es bandera, y al juntarlas, juntaban la palabra Esteban, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo se los muestro esto de una manera gráfica, como estaba incluso en uno de los documentos que se encontraron después, de los que se han encontrado después, la japonesa no daba crédito. Dice, ¿cómo en Japón? O sea, lo que no daban crédito es que los pueblos originarios estuvieran tan avanzados como los japoneses, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendida porque dije, a ver, es que, ¿qué tipo de idea tienen sobre los americanos? ¿Qué tipo de idea tienen sobre los nahuas? Y entonces el tipo de idea que tienen, que ellos mismos me expresaron, es que los nahuas, los pueblos indígenas americanos, no tenían escritura. Y al no tener escritura, no habían desarrollado un conocimiento complejo. Y al no desarrollar un conocimiento complejo, no tenían filosofía. Por lo tanto, ni siquiera había que estudiarlos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, esto no les estoy hablando de hace 300 años, ni hace 500 que llegaron, que llegó Ginés de Sepúlveda. Bueno, que Ginés de Sepúlveda se enteró. Les estoy hablando del mes de marzo, ¿no? Y en el mes de marzo, entonces, un grupo de investigadores interesados en filosofía americana, ¿no? No sabían que los nahuas tenían escritura. Y entonces, bueno, ¿cómo relacionamos esto? Pues es que más bien tal vez algún día me dé la vida para hacer la otra parte, la parte bonita en donde los europeos están dándole toda la protección y la cancha y demás a los americanos. Ya lo hice un poco en mis estudios de la Escuela de Salamanca, pero ahora estoy más en la parte crítica. Y en esa parte crítica lo que hemos descubierto es que todo esto que decidieron publicar los naturalistas, que después fue retomado por la enciclopedia, ¿no? Y si fue retomado por la enciclopedia, se mostró entonces a todo el mundo europeo y por lo tanto entendemos a partir de eso por qué las barbaridades que dicen Kant, que dice Marx, que dice Hegel al respecto del americano, en donde todos podrán desarrollarse, pero el americano es imposible que se desarrolle. ¿Por qué? Porque no tiene una capacidad de voluntad. Y si no tiene una capacidad de voluntad, no va a poder ser libre y entonces no tiene ética. Es decir, no hay posibilidad de desarrollo. Y esto, lo peor, es que se nos regresa por el propio discurso europeo y los gobernantes y los intelectuales del siglo XIX finales y XX dicen las mismas barbaridades, ¿no? Gente como Vasconcelos, gente como Samuel Ramos, y en realidad esto se está comenzando apenas a criticar a finales del siglo XX e inicios del XXI. Y entonces sí, tenemos mucha chamba por hacer, ¿no? Entonces, es la relación que yo encontraría, Mario, entre la perspectiva de los pueblos nahuas y la perspectiva contemporánea.
una cuestión que tenemos que hacer muy crítica. Pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a ir cerrando porque tenemos la clausura y las dos tenemos que ir corriendo a la siguiente sala, pero no sin antes comentar que nuestra colega y tesorera del círculo nos comenta Mariana Aguilera Roa, la discriminación hacia los pueblos originarios sigue presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el CELE los profesores de lenguas originarias no están contratados y los de las lenguas hegemónicas sí. Parece que su enseñanza no tiene el mismo valor. Lo dejo esto al calce. Yo creo que podríamos después hacer una mesa. El círculo está abierto precisamente a que podamos tener estos espacios, y algo que yo quiero compartir es que en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se tiene en optativas la lengua náhuatl y tampoco están contratados de la misma forma que los docentes, tutores, investigadores de otras áreas, incluyendo filosofía. Y estoy de acuerdo en que se deben de hacer estos cambios en las instituciones educativas. Esperemos que nos escuchen y que se abran a esta forma de pensar, a este diálogo y de modificación que también desde ahí debemos de comenzar. Bueno, pues muchas gracias. Sí, antes, solamente un comentario. Es muy Claro que interesante. sí. Es muy interesante que están hablando de una perspectiva decolonial en la nueva educación, en la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero no están tomando en cuenta estas cosas. O sea, quieres ser decolonial, necesitas enseñar una perspectiva que no sea colonial, y la única perspectiva no colonial en este momento, en nuestro país, son los pueblos originarios. Y entonces no puede ser decolonial desde la colonia. Y efectivamente, sí, muchos de los individuos que enseñan náhuatl o que enseñan idiomas originarios, lo están haciendo por el simple arte de que su lengua no se muera, ¿no? Y no por una cuestión de cobrar. Y eso es grave. Ay, tenemos que cerrar, pero yo me atrevería a decir que incluso si ellos lo ven como si es que ya es una lengua muerta, ¿para qué si no se utiliza igual que el inglés? ¿Por qué no lo pensamos diferente? Esto que estás planteando, esta forma, esta visión, también nos ayuda a agilizar nuestra mente neuronalmente de una manera mucho más compleja y que podría aportar mucho más a los estudiantes sobre la modificación de cómo interpretar ideas, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando desde nuestra propia naturaleza y nuestro propio lenguaje. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la clausura.